Muy bien, mi oveja negra, te doy la bienvenida a un nuevo short podcast donde tú eres el protagonista, tú preguntas, yo respondo, basado en mi experiencia, basado en mi conocimiento, en mi sabiduría, que es muy limitada porque entre más sé, menos sé. Yo pongo la información y mi experiencia aquí en este video y tú tienes que ir a hacer el ejercicio de vivir tu propia experiencia, de llevar tu propio proceso y construir tu propia verdad. Así que el día de hoy tenemos una pregunta muy interesante respecto a la religión, respecto al diezmo, y me están preguntando a mí, dice Steffi Alturo. Hay dos preguntas de ella directamente del tema. Sebas, ¿asistes a alguna iglesia? Es la primera. Y segunda, ¿qué piensas del diezmo? Así que primero, no asisto en este momento a ninguna iglesia. No me gusta, no conecto. Estuve más de casi 15 años metido en la religión cristiana. Asistía a iglesias prácticamente todos los días de la semana. Yo llegué a un punto cuando me casé con la mamá de mi hija, nació nuestra bebé en una iglesia cristiana, nos casamos en la iglesia cristiana. Yo era maestro de niños, siempre me ha gustado los niños, entonces me la llevaba bien con los niños en los cultos de los domingos en la iglesia. Yo estaba cuidando a los niños, les hacía shows, les enseñaba, les mostraba la Biblia, les mostraba un Dios amoroso. Y me gustaba mucho el tema de los niños. También tenía liderazgo con los jóvenes, entonces también lideraba las reuniones y los cultos de jóvenes. Era líder y miembro bautizado de la iglesia. Entonces está totalmente involucrado en la iglesia en todas las actividades. Y hubo una iglesia que me marcó mucho porque en esta iglesia aprendí demasiado. Esta iglesia fue donde yo me formé como estudioso de la Biblia. Hice varios cursos de hermenéutica, teología, y allí consumí mucho la Biblia y ahí fue donde aprendí tantos versículos, donde la leí como 3 veces y me metí mucho en la religión. Asistía mucho a la iglesia, pero después esta iglesia me decepcionó muchísimo porque claro, empieza uno a idolatrar a los humanos que están detrás y te das cuenta que por más que admires una persona, los seres humanos cometemos errores. Así que me di cuenta de muchas irregularidades de esta y de otras iglesias en las cuales estuve, y entendí que la iglesia desvirtúa totalmente la relación con Dios. Esto lo dice el libro Satán, que he recomendado tanto, el mismo libro Conversaciones con Dios. Y en todo este camino donde he estudiado y experimentado la espiritualidad de una forma tan libre, amorosa, donde he conocido un Dios vivo y real, me he dado cuenta que la iglesia utiliza herramientas humanas del ego para controlar y manipular a los feligreses y que se mantengan ahí. Porque en realidad Dios no está a través de la iglesia, Dios está dentro de nosotros. Por lo tanto, si tú tienes que ir a una iglesia a conocer a Dios, la iglesia tiene que empezar a imponer a través del ego artimañas y emociones para que la persona se mantenga en la iglesia. En la iglesia yo aprendí bastante. No voy a decir que es lo peor para nada. En la iglesia aprendí demasiado, consumí la Biblia, aprendí de la Biblia y hasta carné de pastor saqué. Y siento que este aprendizaje me formó para la persona que soy hoy, me ha ayudado muchísimo para mentorías, conferencias, compartir la palabra y recontextualizarla desde la relación y no desde la religión. Hay personas que me preguntan, Seba, si tú recomiendas ir a la iglesia, esa recomendación yo no la daría. Yo lo que digo, yo recomiendo que entres en intimidad con Dios y no es necesario ir a la iglesia. Porque tengo muchas personas que van a la iglesia por primera vez y empiezan una conexión muy linda, como que conectan, como que sienten el poder y se elevan bastante espiritualmente, pero muy pronto empiezan a experimentar el legalismo, el adoctrinamiento, la prohibición y ya empiezan muy pronto a experimentar esa etapa que es la que te desconecta de Dios, que es la etapa de la culpa y el miedo. Porque ¿qué hace la religión? ¿Qué hacen las iglesias todo el tiempo? Te están diciendo que Dios es un Dios castigador, que Él te pone pruebas, que tienes que obedecerlo y que tienes un montón de experiencias en esta vida, en este plano llamado vida, que tienes que cohibirte, porque son experiencias que te llevan a pecar. Y si pecas, entonces desagradas a Dios, y si pecas, te conviertes en un ser culpable, y si entras en el pecado, vas a tener consecuencias negativas. Eso es lo que hace todas las iglesias. La religión
ha impuesto el tema de la culpa y el miedo como un mecanismo de coerción y de control para que las personas se mantengan atadas y se mantengan. Es como una codependencia emocional y espiritual ante la religión. Si las personas despertaran y se dieran cuenta que Dios no es religión, que Dios es una experiencia, una relación íntima, y si tú conectaras con ese verdadero Dios que es amor, que es paz, certeza, plenitud, pues si tú estás en un estado de paz, certeza y plenitud, no estarías sintiendo miedo. Por lo tanto, yo no recomendaría ir a las iglesias, ni no lo recomendaría. Yo diría que es un proceso individual, pero sí le digo a las personas, tengan mucho cuidado cuando empieces a percibir desde los pastores o los líderes de la iglesia mensajes que te hagan sentir culpable, que te hagan sentir miedo y que te hagan sentir incertidumbre, porque Dios no es ni culpa, ni miedo, ni incertidumbre. Al contrario, Dios es paz, amor y certeza. Y cerramos este short podcast con esta súper pregunta de ¿qué piensas del diezmo? Que va muy vinculada con la religión. Yo sí di diezmos por montones. Estaba a un nivel de coerción y de manipulación en las iglesias que yo daba mucho dinero, di muchos millones de pesos, cientos de miles de dólares a las iglesias y me tocó ver muchas familias que hasta vendían sus carros, sus casas para darle el dinero a las iglesias. Esto es una locura. Y esto pasa en muchas iglesias y uno se ponía a ver como, wow. Yo me acuerdo de esta iglesia en específico que estuve muy involucrado. Cada 2 o 3 meses nos llamaban a los miembros líderes bautizados que a una reunión extraordinaria. Y la reunión es que los recursos no nos están alcanzando, llevamos 3 meses atrasados del arriendo y queremos hacer una recolecta de todos los miembros que son líderes, que aman la iglesia. ¿Usted cuánto va a dar? El que más da, más bendice. Y entonces empezaban como, necesitamos 5, 10 líderes que den 5 millones. Listo, ¿quién va? Muy bien, bendecido seas, hermano. Y uno como que en medio de esa presión, uno es inconsciente y alza la mano. Entonces, claro, en una reunión, cada 2 o 3 meses sacaban $50,000 o un montón de dinero. Y a los 2 o 3 meses volvían con el mismo cuento de que no alcanzaba. Pero uno veía a los pastores y a sus hijos viajando, cambiando de carro y ya ahí como que las cosas empezaron como esto no me cuadra, esto no está normal. Ahora no digo que todas las iglesias hagan esto, pero sí he escuchado muchos testimonios, he visto, porque no solo he ido a una iglesia, he ido a muchas donde este tipo de cosas pasan. Ahora, si tú vas a una iglesia, estás creciendo en la iglesia te está edificando, esa iglesia te genera paz, tranquilidad y certeza y no miedo, intranquilidad, culpa. Si te genera paz, tranquilidad y certeza y tú estás yendo a una iglesia, esa iglesia tiene un lugar físico. Los pastores trabajan 100% para la iglesia. Ellos tienen que comer bien, alimentarse bien, vestirse bien, verse bien. Ellos tienen su familia y ellos viven 100% de la iglesia. Entonces, si tú estás en un lugar donde creces, te sientes paz, plenitud, es bonito que tú puedas aportar a esa iglesia un diezmo o lo que te dé la gana, pero como una retribución porque entiendes que tienen unas sillas cómodas, aire acondicionado, luces, instrumentos, porque es un lugar que vale para que tú vayas a crecer si estás en un estado de crecimiento. Pero hay un principio más allá, más de esto tan pragmático y el tema de los costos de la iglesia. Y lo mencionan mucho los judíos y está incluso en este libro Prosperidad Verdadera, que lo he recomendado bastante, y este libro lo hemos trabajado mucho en los devocionales, y hay un capítulo que habla precisamente sobre el diezmo y quiero leerte un par de líneas y dice lo siguiente: la solución del 10%. La Cábala nos dice que dar el diezmo al 10% forma parte de la estructura del universo y que se trata de una cuestión de ciencia y no de religión. Sorprendentemente, los pensadores más revolucionarios de la moderna teoría de las supercuerdas y los antiguos pensadores de la Cábala coinciden en el mismo número mágico. El universo tiene 10 dimensiones, es decir, 10 niveles distintos de energía. Decir que el universo tiene 10 dimensiones es otra forma de decir que existen 10 versiones de ti mismo. Una versión es el tú que existe hoy, la persona a quien la compañía telefónica envía las facturas, y luego existen todos los tú potenciales que se vuelven posibles a medida que adquieres niveles de plenitud superiores y niveles de prosperidad más profundos. El universo es como un ascensor y tú puedes elegir en qué piso deseas estar.
Pero hay algo más, la única forma de subirte a ese ascensor es limpiando antes tu existencia del 1%. El 10º nivel es el reino del 1%, el reino limitado. El mundo en el que vivimos y según la Cábala nadie es lo suficientemente fuerte o espiritual para dominar este reino. Es aquí donde caemos en las trampas del competidor, donde cada uno de nosotros posee ego y furia y lleva dentro de sí mismo el residuo del daño que ha causado a los demás. Todo esto debe limpiarse. Dar el diezmo del 10% es la forma de limpiar el reino del 1%. Entonces los Cábala, hay un devocional que yo hablo sobre este tema, dice el reino del 99%. Este plano material, este mundo donde vivimos que es muy limitado, que lo llamamos todo el tiempo, es el ego. El ego nos lleva a vivir en el reino del 1%. O sea que tenemos un 99% de un reino virtuoso, amoroso, de prosperidad, de abundancia, que no lo estamos viviendo, ya que el ego nos tiene en ese 1%. Entonces, la Cábala o los judíos practican principios de abundancia muy importantes, por eso los judíos son la religión, cultura más próspera y más millonaria del mundo. Es la cultura que tiene más millonarios a nivel mundial y ellos practican estos principios, por algo son millonarios, entonces uno los aplica. Y dice, si tú das el 10%, estás limpiando todo el ego o todo este conflicto que ocurre en este mundo limitado del 1%. Entonces ellos creen, y lo que tú creas, ellos creen que si das el 10%, ya tienes la apertura a subir a los otros 9 niveles, es decir, a ir al mundo del 99%, el mundo donde hay certeza, plenitud, abundancia, prosperidad verdadera, que es el nombre de este libro, Prosperidad Verdadera. Así que yo, Sebas Krinker, sí practico el diezmo, no lo doy a una iglesia porque no voy a iglesias. Simplemente es un gesto de entregar. Si yo recibo X monto de dinero, el 10% lo regalo. ¿A quién se lo regalo? Primero a mi familia. Yo diezmo a mi familia. Yo le entrego dinero a mi familia, cada mes le mando a mis papás, a mis hermanos, mejoro las condiciones de mi familia, también doy dinero afuera a las personas que les falta, a la fundación, ayudo a gente menos favorecida. Entonces, como yo no voy a una iglesia, y si fuera una iglesia, bueno, yo ya no iría a una iglesia, la verdad, no conecto, siento que no estoy en ese punto en mi vida para ir a una iglesia, pero si fuera una iglesia y tú sientes que esa iglesia te hace crecer, da un porcentaje y otro porcentaje a tu familia, pero yo sigo lo siguiente, y esta sí es una percepción mía, el diezmo tiene que darse primero a tu entorno familiar, tienes que mejorar a tus papás. Porque ese 10% de tus ingresos, cuando lo llevas primero a mejorar a tu papá y a tu mamá, adicional está ayudando a limpiar y a cortar toda maldición generacional. Te estás reconciliando con la energía masculina y femenina. Estás cortando lazos de carencia para conectarte con un nivel de abundancia en ese vínculo que es espiritual, energético, biológico, emocional con tu papá y con tu mamá. Entonces yo empezaría a dar el diezmo con tu papá y con tu mamá, con tus hermanos, con tu círculo familiar más cercano. Mejora tu familia, ayúdalos, porque ese es el mejor diezmo que podamos hacer. Y es una señal de entrega, estás aquí ya limpiando, si lo vamos a ver desde la parte judía y cabalista, estás limpiando ese 1% para decirte, me rindo, me entrego esto, me desapego, bendigo a personas con este 10% y si yo doy, estoy dispuesto a recibir más. Es darle el flujo a ese dinero. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones para que siempre te llegue la alerta de cuando suba videos. Estamos subiendo videos todos los días, short podcast, valor agregado, mucha información que te va a transformar la vida. Así que activa notificaciones, dale un like y pon los comentarios cualquier duda que tengas porque ahí estaremos interactuando. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo short podcast.